Regresar a donde comencé ayer, ¿sale? Y continuamos con la lección del perdón y vamos a empezar. Cuando de niños nos hacían daño o se lo hacíamos a otros, solíamos decir, lo siento. Hola Normanji. Ahora que somos adultos, no solemos disculparnos y a veces consideramos que las disculpas no bastan. Cuando los niños hacen algo malo, vemos su miedo, su confusión, su falta de conocimiento. Lo vemos como humanos, pero como adultos tendemos a ver a los que nos hacen daño solo por aquello que nos hicieron. Se convierten en personajes unidimensionales definidos solo por el dolor que han causado. El primer paso para perdonar es verlos de nuevo como seres humanos. Cometen errores. A veces son débiles, insensibles, confusos y sufren. Vero, qué gusto que estés aquí. Ay, hola, Normanji, gracias por saludarme. Una vez que reconocemos su condición humana, podemos empezar a perdonarlos haciéndonos conscientes de nuestra ira. Debemos sacar esa energía retenida gritando en una almohada, contándole a un amigo lo enfadados que estamos, chillando o haciendo lo que se nos ocurra para expresarla. Después, solemos encontrarnos con la tristeza, el dolor, el odio y el daño que se ocultaban bajo la ira. Cuando esto ocurre, debemos permitirnos experimentar esos sentimientos. Luego viene lo más difícil, liberarse de ellos. El perdón no tiene que ver con la persona que nos hizo daño, así que no debemos preocuparnos por ella. Lo que hizo probablemente tenía que ver más con ella misma, con su mundo y sus problemas que con nosotros. Al dejar de preocuparnos por ella, nos sentiremos libres. Cada uno tiene problemas que resolver, lo cual no es asunto nuestro. Lo que nos concierne es nuestra paz mental, nuestra felicidad. O sea, a veces estamos tan enojados con el que nos hizo daño y ellos ni se enteran. No tiene caso seguir cargando con eso y seguir nosotros en esa infelicidad y sin paz. Mejor perdonar por nuestro propio bien. Escribe David. A veces parece imposible perdonar, ya que el acto cometido fue demasiado ofensivo. A este respecto, Elizabeth Mann puede enseñarnos muchas lecciones sobre la tolerancia, el amor, la ira y el perdón. Elizabeth tiene muchas razones para sentirse llena de ira. Cuando era una adolescente, ella y su familia fueron capturados por los nazis y enviados a Auschwitz, un campo de concentración donde la expectativa de vida promedio era breve. Poco después de llegar allí, preguntó a un guardia dónde estaba el resto de su familia. Él señaló el humo que salía de una imponente chimenea y respondió, están allí. Después de la liberación del campo por soldados aliados, Elizabeth se encontró en Dinamarca esperando un tren que que la llevara a Suecia. Con ella había otros supervivientes, pero su familia había desaparecido. Me dieron una taza de café que me supo a gloria. Nunca antes había tomado nada tan delicioso, afirma. Una enfermera apareció con dos mujeres y un hombre y dijo que también eran supervivientes del campo. Sospeché que no eran, porque traían bolsas. Nadie que viniera de un campo de concentración llevaba equipaje. Iba apenas con lo puesto. Estas dos mujeres y el hombre empezaron a hacernos preguntas sobre el campo del que proveníamos, cómo habíamos llegado hasta aquí. Mis compañeros supervivientes contaron sus historias. A la mañana siguiente llegó el tren que nos llevaría hasta Suecia. Me pusieron en un compartimento con las dos mujeres que habían estado haciendo preguntas y otras tres más.
No había demasiado espacio en el vagón, especialmente con el equipaje que las dos mujeres habían traído. Ambas se sentaron en el suelo, las otras tres en un banco, y yo me subí al sitio donde normalmente se ponen las maletas. Esa noche, cuando creía que todo el mundo dormía, escuché un ruido, miré abajo y vi que las dos mujeres habían abierto una de las maletas y dentro había fotografías de personas con uniformes de la SS. Estaban rompiendo fotos y las arrojaban por la ventanilla. Por supuesto, nadie en un campo de concentración habría tenido ni querido tener fotos de los guardias. Algunos oficiales subieron al tren en una de las paradas y nos hicieron muchas preguntas. Cuando preguntaron a las dos mujeres y al hombre dónde habían estado y en qué campo, etcétera, ellos contaron las historias que habían escuchado de mis compañeros de prisión la noche anterior. Pude haber dicho algo, pero era muy feliz porque la guerra había terminado. Pensé que no era a mí a quien correspondía castigar a esa gente. Si Dios quiere castigarlo, lo hará. Llegamos a Suecia y nunca más los volví a ver. Yo no estaba aprobando lo que habían hecho esa gente, estaba confiando en Dios en cuyas manos está el perdón, no en las mías. No me correspondía decidir su suerte. Con toda la gente que había muerto, mi hermano pequeño, mis padres, ¿cómo podría decir, está bien, no importa? Pero era importante para mí no guardar en el corazón el deseo de venganza. Cuando estábamos en el campo, recuerdo que cada mañana pasábamos por la panadería cuando nos llevaban a limpiar las calles. Siempre teníamos hambre y nos llegaba el aroma de pan recién hecho. Solíamos decir, cuando seamos libres, correremos a la panadería y nos comeremos todo el pan. Nunca dijimos, correremos a la panadería y mataremos al panadero. No todo lo que acontece en nuestra vida es tan horrible como lo que le sucedió durante el Holocausto. Con todo, hay cosas que sentimos que no debemos perdonar. En ese caso, podemos hacer lo que hizo Elizabeth, entregar a Dios la situación. Aunque joven, sola y terriblemente vulnerable, ella reconoció que era Dios quien juzgaba, si esa era su voluntad. En otros casos, en verdad queremos perdonar, pero sencillamente no podemos resignarnos a hacerlo. Entonces conviene pedir ayuda. Dios, me gustaría perdonar, pero no puedo. Por favor, ayúdame. Escribe Elizabeth. Hola, Talis. No sé si ya estabas, pero apenas ahorita que levanté la mirada vi que estás. Dice Elizabeth, aunque todos quisiéramos ser capaces siempre de practicar el perdón, es una tarea intimidante. Y puesto que somos humanos, puede resultar imposible perdonar completamente a todos por cada una de las cosas. Me doy cuenta de que en mi propia vida hay cosas que me cuesta perdonar y no me preocupa si no perdono cada una de las pequeñas cosas antes de morir, porque no quiero morir siendo una santa. Cuando todavía estaba muy enferma y no podía valerme por mí misma, venían a casa enfermeras auxiliares a cuidarme. Observé que parecían sacar enormes cantidades de basura, bolsas grandes de plástico llenas de basura todos los días. Obligada como estaba a guardar cama, pensé, yo no tengo tanta basura. Cuando les pregunté, dijeron que solo era basura. No fue sino hasta más tarde en que pude moverme por la casa cuando me di cuenta de que todos los días me robaban. No solo sacaban cosas de valor monetario, se llevaron los pocos recuerdos que aún tenía de mi última casa que se incendió. Pinturas, diplomas y títulos habían desaparecido. Tengo un corazón resistente, pero por eso no me dio un ataque. Debería perdonar, pero no quiero. Todavía no. Ni siquiera lo intento. Es obvio que aún no estoy preparada. Por esas ironías de la vida,
la persona que más a menudo necesitamos perdonar es a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Cada vez que creemos haber cometido un error, debemos perdonarnos. Si sentimos que no hemos aprendido una lección, debemos perdonarnos por no aprender. Sí, eso nos pasa, bueno, no sé, pero es muy común que nos cuesta mucho trabajo perdonarnos. Lo que necesitamos perdonarnos no siempre tiene sentido. Tal vez ni siquiera fue un verdadero error. Con frecuencia, sobre todo cuando somos jóvenes, nos sentimos responsables de todo lo que pasa alrededor de nosotros, generalmente más de lo que debemos. Y eso también es común cuando somos niños, creemos que nosotros podemos resolver lo que nuestros padres hicieron o están haciendo, la problemática que tuvieron nuestros padres y nos quedamos con una sensación de no hice lo suficiente para ayudar a resolver ese problema de nuestros padres que no nos correspondía, pero nos quedamos con eso muy dentro de nosotros. Escribe David, Elizabeth Mann aún tiene que perdonarse a sí misma cada día por una de esas trágicas situaciones que tuvo que vivir siendo muy joven. Cuando su familia llegó a Auschwitz y estuvieron frente a los guardias armados, estos le preguntaron cuántos años tenía su hermano. Ella contestó que 13 y dijo con orgullo que según la tradición judía, ahora era un bar mitzvah, un hombre. Cuando supo que a los hombres los enviaban de inmediato a la cámara de gas, mientras que a los niños los dejaban seguir vivos, sintió que sus palabras habían marcado con la muerte el destino de su hermano. Ojalá se me hubiera ocurrido decir que era más joven, se lamenta. Tal vez si no hubiese dicho su verdadera edad, ahora estaría vivo. Tal vez si no hubiera dicho nada, habría sobrevivido. A menudo siento que yo lo envié a la muerte. Hasta la fecha, Elizabeth echa de menos a su hermano pequeño y se pregunta si se habría salvado de haber actuado ella de otra forma. Y muchas veces nos pasa esto que empezamos en nuestra cabeza, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, pues no podemos volver, el hubiera no existe realmente. Debe seguir buscando el perdón en su corazón por este sentido desproporcionado de la responsabilidad. No todo el mundo tiene que manejar problemas tan grandes como el de Elizabeth, pero con frecuencia nos consideramos incapaces o fracasamos o francamente malos. La clave para perdonarnos es comprender que si hubiésemos tenido una mejor visión, habríamos hecho las cosas diferentes. Nadie decide, este es un buen error para cometer. Pues por supuesto que no. O voy a hacer esto porque lastimar a otro me hará sentir realmente mal. No, no lo hacemos con esa conciencia, no nos damos cuenta. Creíamos estar haciendo lo correcto, lo cual es la razón por la que debemos perdonarnos por no saberlo todo. Y aún en el caso de haber hecho daño a alguien intencionalmente, tal vez fue porque estábamos dolidos. Si hubiéramos podido elegir mejor, probablemente lo habríamos hecho. Estamos en esta vida para cometer errores, para herirnos accidentalmente, para traicionarnos de vez en cuando. Si fuésemos perfectos, no estaríamos aquí en absoluto. Y la única forma de aprender a perdonarnos es cuando cometemos errores. Hemos hecho lo que hicimos porque somos humanos. Si hemos hecho algo tan terrible que no podamos perdonarnos, siempre podemos dejarlo en manos de Dios. Podemos decir, Dios, aún no soy capaz de perdonarme. ¿Puedes perdonarme y ayudar a encontrar el perdón en mí? Recuerda que el perdón no es algo que ocurre una vez en la vida, siempre está en marcha. Es nuestro proceso de mantenimiento espiritual.
El perdón nos ayuda a mantenernos en paz y en contacto con el amor. Nuestra única tarea es intentar abrir de nuevo el corazón. ¿Qué tal? ¿Les gustó esta lección del perdón? Me gustaría que me dijeran qué tanto les ayudó o les está ayudando el escuchar estas palabras, porque como dice aquí, a veces no es fácil perdonar, pero si personas que sufrieron o vivieron situaciones tremendas pudieron liberarse de eso y soltar y poder tener paz, creo que también nosotros. Es difícil, sí, pero no imposible. Podemos tomar decisiones, la decisión de perdonar. Y hay veces que yo creo que el perdón es como tener varias etapas dentro de ese proceso de perdonar. A veces podemos perdonar desde acá, desde de manera racional. Lo voy a perdonar, pero todavía dentro de nuestro corazón duele y realmente no hemos perdonado desde la conciencia y entonces ya cuando nos damos cuenta que solo está aquí de manera intelectual y no ha bajado acá, entonces tenemos que seguir haciendo el ejercicio de decir, yo decido perdonar por mi propia paz. Y entonces es como la manera como vamos a empezar a tener como esa paz que necesitamos. Entonces yo espero que les haya ayudado. Platíquenme por aquí. Me gustaría leerlos si les gustó. Acá también, si les gustó de este lado en Facebook, escríbame qué les pareció esta lección del perdón. Vamos a mañana a comenzar con la lección de la felicidad, que también está interesante. Parece fácil, decimos, ay, quiero ser feliz, todos queremos ser felices. Y fíjense, queda la lección de la felicidad y la lección final. Si te ayudó, eso espero. Qué bueno, Fátima, gracias por estar aquí. Saludos. Es es algo para poner en práctica, como dices, es algo continuo, no es decir, ah, ya perdoné y ya se acabó. A veces traen como que hay como pequeñas astillas todavía que están por ahí y que tengamos que seguir dándonos cuenta que todavía hay una parte que perdonar y hay que seguir en ese proceso, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias. Hoy sí estuvimos puntualitos y recuperamos lo que ayer habíamos 5 minutos de ayer. Lo retomé para que fuera de corrido. Bye bye, Normanji. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Anita. Nos vemos. Nos vemos el día de mañana. Bye. Déjenme despedir de acá.